La mayoría legislativa estuvo a punto de desbaratarse, se podría decir de alguna manera. Algunos integrantes del bloque de Acción Democrática Independiente aseguraban que si no se fiscaliza y si no entiende ese proceso el bloque legislativo gobiernista, oficialista de Alianza País, se abrirían de esa mayoría. Pero ayer se reivindicaron, porque en la reconsideración de la votación censuraron a la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, y posteriormente también destituyeron y censuraron a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se percibe o cómo ha percibido la ciudadanía estas acciones fiscalizadoras? Le pregunto a Ángel Gende, asambleísta, representante de la provincia Sáchila, representante del movimiento Sáchila y que además integra la Comisión de Fiscalización. Buenos días, Ángel. Gracias, Wilson, gracias al pueblo ecuatoriano. Bueno, en efecto, creo que se respira otro aire en la Asamblea Nacional. Viene justamente el compromiso legislativo. Creo que la Asamblea estuvo acostumbrada en estos últimos 11 años prácticamente a recibir órdenes desde Carondelet, cuando el expresidente Rafael Correa, él disponía, proponía, era prácticamente quien tomaba las decisiones. En este caso hemos podido demostrar y que justamente el acuerdo legislativo va en ese camino de la legislación y fiscalización. En ese contexto es el resultado del día de ayer, que básicamente se sostiene esta resolución lo que hemos hecho nosotros específicamente desde la Comisión de Fiscalización. Ya no es una comisión de archivo, ahora es una comisión que trabaja y fiscaliza, obviamente cumpliendo el debido proceso. Vea, Wilson, yo rechazo rotundamente todas las amenazas que han venido de parte ya de los 4 miembros que han sido pues ayer sancionados mediante juicio político. Ahí nos dijeron que va a haber derecho de repetición, acordaránse que ustedes van a quedar hasta la 3ª generación de su familia con deudas con el Estado, con ellos, porque estamos actuando en contra de la ley. De ninguna manera, estimado Wilson, nosotros hemos cumplido a cabalidad el debido proceso, y eso fue el resultado del trabajo de la Comisión de Fiscalización. En determinado momento se tenía dudas de los resultados de un proceso de juicio político que se llevó a cabo con algunos altos y bajos. Me refiero a que con el resultado de la primera votación del juicio a Verónica Espinosa se ponía en duda incluso lo que podía pasar con el juicio a los 4 vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente, que ahí hay un paso, hay que reconocer que en la Asamblea primero tiene que pasar por el CAL, segundo tiene que pasar por la Comisión de Fiscalización y tercero tiene que terminar eso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y en ese contexto, por ejemplo, para un juicio político obtener 91 votos, obviamente que es bastante dificultoso, por cuanto que hay organizaciones políticas, hay asambleístas que de una u otra manera tendrán afinidad, tendrán amistad, tendrán compromiso, tendrán acuerdos políticos, que eso mina justamente tener. Yo creo que el día martes se llegó a 89 votos y fue una situación estratégica que se lo manejó desde la asambleísta May Montaño para en el momento preciso presentar la reconsideración. Y esta reconsideración se dio 2 elementos, en que en primer lugar hay que entender, y eso es una... Habían más asambleístas presentes. Aparte de haber más asambleístas presentes, hay que tener en cuenta el comportamiento del presidente de la Asamblea Nacional. Que el actual presidente de la Asamblea Nacional no usa su estatus para frenar los procesos, sino más bien darle agilidad y obviamente dar continuidad a los pedidos de los asambleístas. Entonces, anteriormente hasta te cerraban el micrófono, no podías hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si yo sí reconozco la valía y el comportamiento del actual presidente de la Asamblea, que dio paso, porque en otro momento, en otras circunstancias, no se le abría el micrófono, no se le tomaba en cuenta, y aquí prácticamente no pasaba absolutamente nada. Yo creo que ese es el comportamiento que debemos dar al pueblo ecuatoriano y que en su efecto, eso es lo que se ha demostrado dentro de la Asamblea Nacional. Y imagínese usted, ayer también en el juicio político a los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, una de las instancias del Estado ecuatoriano que en estos últimos 11 años tuvo un poder increíble, y yo también digo, dentro de ese poder increíble que tuvo, obviamente también se cometieron muchísimos errores. Ahora,
¿Son las convicciones, los argumentos, las causas presentadas las que únicamente determinan el futuro de los integrantes de este Consejo de Participación que estuvieron en el banquillo de los acusados, o es que hay otros elementos externos? Me refiero, en el pasado se hablaba incluso del hombre del maletín, de ofrecimientos, de cuotas de poder, de una cantidad de elementos. ¿Esto está desterrado en una estructura legislativa, digo, o todavía existen algunos atisbos o rezagos del pasado? El resultado de las votaciones de ayer básicamente corresponden al informe que se presenta desde la Comisión de Fiscalización y que obviamente cuáles han sido los elementos sustanciales para poder determinar y haber llegado a esta conclusión. Específicamente, una vez que se cumplió el debido proceso, la prueba de cargo, la prueba de descargo, y enmarcados en lo que, porque nosotros no podemos inventarnos ninguna sanción, nosotros no podemos inventarnos una sanción fuera de la ley, entonces tienen que estar enmarcados en la ley por una parte. Por otra parte, si bien es cierto que en base a lo que presenta el informe de la Comisión de Fiscalización, también se da por compromisos políticos, también se da por compromisos familiares, también se da por otros tipos de compromisos que inclusive se llegó por ahí a rumorar de que estarían también comprando conciencias, y por eso que algunos asambleístas intentaron salir del pleno, y que obviamente ahí básicamente correspondió poner orden de cada una de las bancadas para que en efecto, por ejemplo, nosotros con la bancada de Integración Nacional somos 11 y los 11 estuvimos presentes con nuestro voto. ¿Tentaciones? Obviamente eso existieron. Tentaciones van a existir siempre. De parte de los vocales censurados. De parte de los vocales censurados, y que obviamente... Ofrecimientos a asambleístas. Ofrecimientos para que se enfermen o para que tengan una reunión urgente. Créanme que si no existiera esta nueva composición de la Asamblea Nacional, en mi caso, que tengo un compromiso firme con mi pueblo, porque vengo de un pueblo que manejamos principios y valores, que vengo de una provincia nueva a representar, yo no me voy a prestar para ese tipo de situaciones. En otros momentos, con otro presidente de la Asamblea Nacional, no hubiésemos tenido el mismo resultado, porque empezaban las presiones políticas, empezaban los ofrecimientos, y que mucho más allá de eso, no había una asamblea con principios ideológicos, no había una asamblea con principio moral y ético. En esta asamblea hemos demostrado que sí se puede legislar, que sí se puede fiscalizar en torno a lo que necesita el pueblo, y esa ha sido una demostración. El siguiente paso es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué piensa usted, Ángel? Vea, estimado Wilson y pueblo ecuatoriano, yo vengo de una lucha permanente. Yo no vengo de hace 5 o 10 años. He estado en el movimiento indígena por más de 30 años, activo, he sido dirigente. Nosotros peleábamos en la constituyente de Montecristi para que se tome en cuenta la participación ciudadana, pero aquí se le dio un giro totalmente diferente. Entonces, por lo tanto, si no se puede hacer algunas enmiendas constitucionales que le limite atribuciones al actual Consejo de Participación, si no, para mí sería lo más efectivo la desaparición de esta instancia y dejar que el pueblo siempre lo haga, se organice, no estatalmente, porque si nosotros estatizamos la participación ciudadana, estamos limitando muchísimo. Entonces yo creo que retomar la participación, reactivar la lucha social, eso significa reconocimiento de los verdaderos derechos que tenemos los pueblos y nacionalidades, los movimientos sociales. En este caso, dejaríamos fijado que la participación ciudadana tenga otro rol, no desde el Estado, porque si nosotros fijamos la participación ciudadana del Estado ecuatoriano, vamos a cometer el mismo error que cometimos con el actual Consejo. Ángel, muchas gracias por atender esa invitación. Ángel Gende es asambleísta de Alianza Sáchila, representa la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas e integra la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional.